especiales. Este, este cuarto encuentro se llama Derecho Ambiental y Soberanía Alimentaria y tenemos a Gonzalo Vergés y a Manuel Petrusela de la Redasa, la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. Bueno, bienvenidos y ya si quieren pueden contarnos ustedes de qué se trata esta red. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes. Gracias a la Secretaría por la invitación y la participación. Como bien decía ahí Cintia, bueno, nosotros formamos parte, dentro de nuestra diversidad de organizaciones, formamos parte también, junto con Manuel, de un gran número de abogados, de una red que compone un gran número de abogados. Como bien decimos, la Redasa no es una asociación, no es una organización, es simplemente una red de abogados y abogadas que desde distintos espacios vienen trabajando en defensa de la soberanía alimentaria como un derecho, sea desde el ámbito legislativo, principalmente desde el ámbito judicial. Muchos de los que integramos la red somos abogados litigantes y en algunas oportunidades nos ha tocado trabajar en coordinación y articulación con muchos de los pueblos que sufren las consecuencias del modelo agroalimentario dependiente de químicos, y bueno, y que afecta obviamente a la salud de las comunidades, y ahí siempre trabajamos en articulación con la defensa de ese derecho. Particularmente también en esta mención de ambiente y soberanía alimentaria que mencionaba Cintia, trabajo y articulo y coordino el equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, desde donde también trabajamos tanto directa o indirectamente la defensa del derecho humano a un ambiente sano y también la defensa de la soberanía alimentaria como un derecho, como componente parte de ese derecho. Bueno, ahí le paso un poco la voz a Manu, que va a estar acompañando este encuentro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Gonza. Sí, mucho más para agregar, ¿no? Creo que bastante buen resumen hizo Gonza de la Redasa. Hace ya varios años, no recuerdo cuánto que estamos ahí en la Redasa. Y por ahí presentarme un poco a título personal. Yo en este momento estoy viviendo en San Pedro, aunque estudié Derecho en Lomas de Zamora, previamente a eso periodismo en la Ciudad de Buenos Aires. Luego hice un posgrado en Derecho Animal y bueno, y acá estamos también en la lucha junto a asambleas, que es parte también de nuestro trabajo. Hemos asesorado varias asambleas también a lo largo del tiempo y continuamos haciéndolo. Y bueno, no mucho más que eso, ya que la presentación previa la la has hecho vos, Gonza, así que creo que está bien. Bueno, genial. Les ha tocado, quien pueda prender la cámara, buenísimo, así por lo menos vemos caritas y no intercambiamos un poco dentro de las posibilidades. Después, bueno, les ha tocado la última parte y la más aburrida, la que tiene que ver específicamente con derecho. Vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo más comprensible posible. Han trabajado, nos han comentado en los módulos anteriores, tanto lo que tiene que ver con pedagogías, como con políticas públicas, como con específicamente la ley de etiquetado. Es decir, las tres cuestiones, ahí entiendo que coincidirán, que mucho más amenas y divertidas y entretenidas que conversar sobre lo jurídico. Pero bueno, eh, vamos a empezar haciéndolo un poco dinámico. Yo les voy a compartir acá, a ver si me funciona esto. Tengo la compu muy lenta. Un link en el chat, que es un link al cual ustedes van a poder contestar una pequeña y simple pregunta. Nosotros vamos a hablar hoy mucho del derecho a la soberanía alimentaria o la soberanía alimentaria como un derecho, y partimos un poco básicamente, de esta pregunta, ¿no? Efectivamente, si la soberanía alimentaria es un derecho en Argentina, si está reconocido como un derecho en Argentina, y vamos a tomar como ese punto de partida, ¿no? Porque siempre damos por sentado el reconocimiento de distintos derechos, no solo de este en particular, sino de muchos otros, y muchas veces desconocemos su origen. Y eso es fundamental dentro de lo que consideramos como el marco normativo. Así que ahí hay una pequeña encuesta. eh, a ver si yo puedo compartir pantalla desde acá.
Esta, a ver si la veo desde acá. Un segundito que vamos a ir viendo todo esto técnico. Ahí pueden ver la pantalla. Sí, Perfecto, se sí. puede. Ahí va. Bueno, partimos de esa consigna, de esa pregunta. Empezamos haciéndonos alguna pregunta, específicamente esto, ¿no? Lo que les comentaba. Hablamos mucho, muchísimo, sobre todo y por suerte, en estos últimos años de soberanía alimentaria, del derecho a la soberanía alimentaria, del derecho a la soberanía alimentaria en las escuelas secundarias, en los ámbitos comunitarios específicamente y principalmente en el reconocimiento de ese derecho como parte de otros derechos. Bueno, acá lo bueno es que nadie cree que no es un derecho, pero ahí se siembra esa duda de efectivamente no estar seguro si es un derecho o no es un derecho. Vamos a esperar a ver si hay alguien más que pueda contestar. Tenemos 7 respuestas. Vemos que hay algunos más participando, así que vamos a invitarlos a responder también. Perdón, ¿es una sola pregunta o son varias? Porque no Una alcanzo solita, a verlo. Ah, perfecto, una listo, solita, gracias. partimos de esa. Después vamos a molestar con algunas más, pero empezamos con esa solita. Cintia, ¿la contestaste también? No, No, aún no no. contesté. Estaba haciendo otra cosa administrativa, ya voy. Vamos, vamos. Manu también, ¿eh? Todos. Ah, yo voy a contestar también. Vamos a aprovechar. Estoy intentando, pero me está lerdo. Es el uso de la tecnología para nosotros y de estas plataformas que, bueno, a veces funciona, a veces no funciona, a veces se puede usar desde el celu, a veces no. Eh, Eh, Hola, buenas tardes. buenas. Eh, yo no sé cómo hacer porque estoy en el celular en este momento y no sé dónde tengo un lápiz acá en el celular, pero no sé para qué, cómo se hace esto. Bien, Tengo que bueno, aprender. vamos aprendiendo juntos. Si estás en el celu, tiene que Sí, aparecerte la opción del chat del Zoom, y en el chat del Zoom está el link. En ese eh, link, no me aparece. A ver, espera un poquito, a ver, espera, que estoy perdida con esto. Recién llegué y estoy perdida. no hay problema, no hay problema. Esperamos un poquito y de paso si sale, sale, si no, bueno, lo vamos aprendiendo de a poco. A Uy, todos hemos estado de ese lado en que no nos sale. no, tengo problemas con, ¿sabes con qué? Con la pantalla. Lo único que puedo, Bueno, no importa. ¿Qué pensás? ¿Es un derecho? ¿No es un derecho? ¿No estás segura? ¿Está y reconocido la en Argentina? ciudadanía monetaria es un derecho, para mí es un derecho. Muy bien. Bueno, Cuando tenemos tú, 8 y 8, 9 y 8. 9 que piensan que es un derecho, 8 que no están muy seguros, ninguno que desconoce la soberanía alimentaria como un derecho. Bueno, vamos a comenzar. A ver, muy lento está esto. Esta ya la podemos cerrar. Después vamos a abrir alguna otra. Bueno, me cerró todo. Esta no es. Esta. Ahí está. ¿Se ve la pantalla ahora? sí, se ve Sí, una Sí, se pantalla ve. Perfecto. Bueno, monetaria. Sí, buenísimo. sí. Bueno, como bien les mencionaba, les contaba, vamos a estar conversando un poquito, insisto, no es la idea profundizar en cuestiones terminológicas muy técnicas, pero sí queríamos conversar un poco sobre los aspectos jurídicos de la soberanía alimentaria
conversar, si tenemos un poquito de espacio, también sobre las luchas sociales y determinar un poco el origen jurídico de este derecho a la soberanía alimentaria. Partimos de esta pregunta específica de si la soberanía alimentaria es un derecho y de dónde surge. Y la realidad es que después de distintos análisis nosotros entendemos que la soberanía alimentaria, obviamente, como derecho no está reconocido específicamente en el marco normativo argentino, en el bloque de legalidad y en el bloque de convencionalidad que rigen nuestra vida en sociedad en la República Argentina, pero sí se deriva directamente e indirectamente de dos derechos que sí son fundamentales. Por un lado, entendemos que tiene un vínculo intrínseco, innato, con, un derecho, con el derecho humano fundamental, que está integrado a ese bloque de legalidad y constitucionalidad del cual vamos a hablar, que es el derecho a la salud, ¿no? Directamente no entendemos la posibilidad de gozar de un concepto amplio de salud si no tenemos acceso a esto que nosotros consideramos el derecho a la soberanía alimentaria, por un lado. Y por el otro lado, también vinculado al derecho a la alimentación, que sí está reconocido. Es decir, estos dos derechos, tanto el derecho a la salud como el derecho a la alimentación, sí están reconocidos por el marco normativo que regula nuestra vida sociedad, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Argentina, los tratados y acuerdos internacionales que forman parte de ese bloque de legalidad y convencionalidad que vamos a profundizar un poquito ahora en estos minutos. Por un lado, voy a hacer una breve mención, Manu ahí los va a profundizar un poquito más, pero a mí ahora la experiencia voy a ir por acá, la experiencia de estar cursando una maestría en Derecho Ambiental, ya hace todo este año y parte del año pasado, siempre nos han dado la premisa de cuando empezamos a estudiar algún derecho, cualquiera fuera que sea en materia ambiental, siempre hacer un breve repaso por el derecho comparado, ¿no? Es decir, ¿de dónde viene? Nosotros claramente hay muy poco que inventamos en Argentina y hemos receptado tanto en materia ambiental como en materia de derecho a la salud muchísimo de lo que ya se ha generado a nivel global. Y específicamente el derecho ambiental es un derecho muy joven, tiene pocos años reconocido como tal en la Argentina, después de la reforma del 94 y algunos destellos anteriores, y lo mismo pasa quizás con el derecho a la salud. No es que está reconocido intrínsecamente desde hace muchísimos años, sino que desde el 94 en adelante es cuando efectivamente se profundiza ese reconocimiento. Entonces vamos a hacer un pequeño pantallazo de qué pasa en las constituciones, es decir, en las máximas normativas de cada uno de estos países, por ejemplo, México, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela, por citar de alguna forma a nivel regional, cómo viene transitando y cuál es la génesis del reconocimiento del derecho a la salud, insisto, como derecho intrínseco vinculado al derecho a la soberanía alimentaria. El primero en reconocerlo es, como siempre, muy vanguardista, o vanguardista en muchos aspectos, México, que allá por el año ya 1917, fíjense que hace bastante más de 100 años, en el artículo 4 reconoce el derecho a la protección de la salud. Viene después Brasil, en el artículo 196 de su extensa constitución, que garantiza el derecho a la salud como un deber del Estado y un derecho de todos. Es decir, reconoce que la garantía no solo reconoce el derecho a la salud, sino que pone en cabeza del Estado Nacional la garantía de ese derecho y reconoce ese derecho con una igualdad a todos los ciudadanos, a todos y a todas las ciudadanas. Viene después Chile, que también reconoce el derecho a la protección de la salud. No vamos a profundizar mucho, pero una cosa es el tema de garantizar el derecho a la salud, otro el tema de garantizar el derecho a la protección de la salud. Hay algunas diferencias que podemos mencionar ahora en un momento. Venezuela y Argentina y Colombia más o menos al mismo tiempo, ¿sí? Venezuela garantiza el derecho a la salud como un derecho social fundamental. Colombia establece el derecho a la salud y a la protección especial de las personas de la tercera edad, acá también habla de la tercera edad, y en Argentina, en el artículo 41, después de la reforma del 94,
se reconoce el derecho humano a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y el deber de preservarlo, y establece el derecho de los consumidores a la protección de la salud. ¿Sí? Hay como un reconocimiento indirecto, pero hay una mención expresa a la protección de la salud que después es complementada por un gran número de tratados internacionales que yo por acá simplemente menciono y paso ahí un poquito la voz a Manuel. Recuerden que hay muchísimos tratados que inciden directamente en nuestra Constitución, como la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y lo que sí dejar en claro que con la evolución, por lo menos desde lo que se viene viendo tanto en lo que es el derecho comparado, es decir, el derecho que se va evolucionando en los distintos países, se viene generando un concepto de salud distinto al que teníamos hace un tiempo atrás, que, bueno, pensábamos que era el mejor estado físico y mental de un ser humano, de una persona. Hoy ya hay un concepto mucho más integral de salud. Por eso, dentro de esa integralidad de salud, es mucho más fácil incluir el derecho a la soberanía alimentaria. Hoy, el concepto de una salud tiende a pensarse en una interdependencia entre la sanidad animal, la salud humana, la ambiental, teniendo en cuenta que la sanidad ambiental y la del ambiente dependen en gran medida de las actividades humanas. Es decir, que hay un reconocimiento expreso de que toda actividad antrópica tiene, toda actividad del hombre, del ser humano, tiene un impacto directo en los ecosistemas. ¿Sí? Entonces, se trata de transitar de esa cuestión antropocéntrica del concepto de salud hacia una cuestión más ecocéntrica. Es decir, nosotros somos parte de un ecosistema, pero tenemos una gran responsabilidad porque, primero, que somos muchos habitando el planeta, la especie humana es muy numerosa, y por otro lado tenemos una enorme incidencia y una enorme facultad de generar daño en el ambiente. Ese daño en el ambiente genera, obviamente, consecuencias muy nefastas, en muchos casos, para la salud. Y ahí hay una frase de un médico generalista rosarino, de Damián Berseniasi, muy conocido por distintos mapeos que ha realizado y demás, que dice que no puede haber cuerpos sanos en territorios enfermos. No podemos concebir un derecho a la salud viviendo en un medio ambiente sano. No podemos entender un derecho a la soberanía alimentaria si no está cubierto, si no está protegido o garantizado el derecho a un ambiente sano y el derecho a la salud. Es decir, que hay una enorme vinculación entre el derecho a la salud y el derecho al ambiente que derivan directamente en cómo transitamos o cómo vivimos como ciudadanos esa cuestión del derecho a la soberanía alimentaria o a la alimentación, como vamos a diferenciar un poco ahora. Y eso está vinculado, obviamente, a la economía y a la geopolítica de la enfermedad y al vínculo con algo que está también eh, intrínsecamente vinculado con el derecho a la soberanía alimentaria, que es el modelo productivo extractivo, sobre el cual vamos a profundizar un poco también. Bueno, ahí, Manu, te paso un poquito para profundizar en lo que consideres. Obviamente, perdón, ahí antes de pasar, el Sí, micrófono está abierto, yo no los estoy leyendo en el chat. Lo mismo cuando exponga Manu, quien quiera cortar, preguntar, interrumpir, métanle nomás, que esa es la idea. No es la idea que sea un monólogo ni un dúo, sino que podamos ahí conversar un poquito dentro de lo posible. sí, yo antes de avanzar, no sé, Gonza, con tu permiso, quería pedirles a ellos si entiendo que ya habrán visto alguna definición de seguridad o soberanía alimentaria. Si alguien se anima a abrir el micrófono y, y plantear, a ver más o menos qué vieron. Yo para que sea un poco más, o sea, para bajar a tierra toda esta cuestión de la legalidad a lo concreto, ¿no? De que estamos hablando cuando hablamos de derecho a la salud, a la alimentación adecuada, al ambiente sano, y cómo se relaciona eso con la soberanía alimentaria. No sé si hay alguien que se anime o por el chat. Yo quería compartir, buenas tardes, ¿cómo están? Yo Buenas soy tardes. Eduardo, no soy profesor de secundario, sino que estoy en un patio abierto donde hay chicas y chicos de edad de secundario, pero van los sábados, van por propia voluntad. Les servimos un desayuno y
hace tiempo que estamos con alguna baja de la calidad del desayuno porque estamos recibiendo ahora de la Dirección de Escuelas de la provincia unas lengüitas de gato, ¿no? O sea, dejaron de lado las frutas y algunas otras cosas para servir, bueno, y a veces pan y pan con dulce y a veces un poco de mate cocido, té y a veces leche. Significa que me parece que la seguridad está que sí, van a tener su pancita con algo y la soberanía, la diversidad, los alimentos que bien les puede hacer a ellos para darle energía y salud, estamos ahí lejos. Quizás haya algo de eso, ¿no? En lo que se está planteando. Algo puede llegar a ver, algo puede llegar a ver. No sé si alguien más se anima antes de, si no Hola, ¿cómo directamente. ¿Qué tal? estás? Soledad. Yo creo que sí, la seguridad Sole, perdón, está se te escucha muy mal. Si querés apagar la cámara mientras hablas, a ver si mejora un poquito. Dale, ahí va. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Ahí va, Sí. genial. Bien. Bueno, yo pienso que la soberanía alimentaria no tiene mucho que ver con respecto a la cantidad de alimentos, sino la calidad de cómo sembramos, qué es lo que consumimos, qué valor nutricional tiene cada alimento. Creo que se basa más por ahí y no por la cantidad, porque no estamos hablando digamos, de la cantidad, si come o no come, sino simplemente estamos hablando de qué calidad enriquece nuestro plato, si es rico o es pobre digamos, en proteínas, en nutrientes, también en lo que tiene mucho que ver cuando vos sembrás. Em, Más que nada es eso, creo que se trata más que nada de enfocarse al tema de la calidad y cómo tratás también el producto a la hora de como productor. Em, También tiene mucho que ver al bolsillo de nosotros, no solamente por la calidad, sino también en nuestra economía. Cuando nosotros sembramos, obviamente, sembramos para poder equilibrar nuestro bolsillo sabiendo de que hoy por hoy no solamente nos cuesta, digamos, obtener el alimento, sino que también es una manera de generar una autonomía. Entonces también tiene mucho que ver eso en la soberanía. Es calidad, autonomía, es el cuidado, es también una manera de concientizar, digamos, la protección en el ambiente, la naturaleza y la calidad también de la salud. Creo que tiene una base de casi todo eso. Muy bien, muchas gracias, Soledad. No sé si hay alguien más. Anímense que es gratis, ¿eh? Dejamos participar a todos, no estamos cobrando nada por ahora. No, y principalmente también para que sea un ida y vuelta y no sea una cuestión de una exposición. Yo por lo menos pretendo, y creo que Gonza también, que pueda trasladarse a la realidad esto que estamos planteando, no que sea algo meramente teórico. Yo así muy simplemente, no sé si después vamos a profundizar en el asunto, pero el concepto de seguridad alimentaria que surge por allá por la década del 70, la FAO, eh, hacía, digamos, hincapié en, muy sencillamente lo digo, en la cuestión del acceso principalmente, ¿no? Decía que en todo momento toda persona tiene que tener acceso físico, económico, social a alimentos inocuos, nutritivos, en cantidad suficiente. O sea, hablaba de la inocuidad, del alimento nutritivo, el concepto de seguridad alimentaria ya hablaba de esto, ¿no? Y el concepto de soberanía alimentaria no es que contrapone al de seguridad alimentaria, sino que lo contiene, pero va un poco más allá, ¿no? Va más allá y también empieza a hablar, sobre todo a mí lo que me parece importante en principio para marcar de la soberanía alimentaria, es que va más allá y cuestiona las causas que generan, ¿no? Porque el concepto de seguridad alimentaria viene a decir, bueno, hay hambre en el mundo, ¿cómo hacemos para que esta situación no siga sucediendo?
El concepto de soberanía alimentaria dice, es cierto que hay hambre en el mundo, el concepto de seguridad alimentaria va por algún camino, pero nos está faltando una parte. ¿Cuáles son las causas? Tiene una crítica más sistémica, más de cómo concebimos, por ejemplo, a los alimentos, al consumo, si son mercancías o no, qué pasa con los derechos laborales, si puede existir o no soberanía alimentaria con el trabajo campesino esclavo. Bueno, obviamente la respuesta es negativa, ¿no? Desde el punto de vista de la soberanía alimentaria, no sería posible esto. ¿Qué pasa con los derechos de los consumidores? Si hay precio justo o no. ¿Qué pasa con los derechos de los países respecto de las importaciones de alimentos subsidiados más baratos que atacan las economías regionales? Si eso ataca o no la soberanía alimentaria. Lo que me parece a mí por lo menos interesante en principio para marcar de la soberanía alimentaria es esto. Tiene una crítica sistémica de qué es lo que está sucediendo y abarca distintos lugares. Por eso, cuando nosotros hablamos del derecho, y como bien Gonza ya adelantó, no es que vamos a encontrar una definición ni en el derecho internacional ni en el derecho nacional que diga la soberanía alimentaria es dos puntos y nos va a definir la soberanía alimentaria. No, no va a pasar eso, que estaría bueno que suceda, seguro, pero no sucede. Entonces va por culturalmente apropiado, seguro, también, seguro. Hace hincapié Diego hace hincapié en la cuestión cultural, si esos alimentos responden a nuestra identidad cultural o tienen que ver con identidad cultural de otros países. Eso también es parte de la soberanía alimentaria. Por eso, cuando hablamos de derecho, vamos a decir, bueno, desde el derecho, si bien no tenemos este concepto de soberanía alimentaria ni en el campo nacional ni en el campo internacional, pero podemos, cuando defendemos el medio ambiente por contaminación por agrotóxicos, estamos haciendo lucha por tratar de lograr cierta soberanía alimentaria. Cuando impulsamos la agroecología en contra de un sistema agroindustrial dominante, dependiente de alimentos transgénicos, que estos mismos alimentos transgénicos, productos, semillas transgénicas son dependientes al mismo tiempo de venenos agrotóxicos. También estamos en pos de la soberanía alimentaria, cuando defendemos los precios justos de los consumidores. O sea, tenemos distintas aristas por las cuales, desde el derecho, podemos luchar por la soberanía alimentaria. En conclusión, ¿sería mejor tener un artículo o una ley que establezca los objetivos y demás de la soberanía alimentaria? Seguro que sí. Pero nosotros tenemos cómo defenderla desde otros lugares. Derecho a la salud, derecho a la alimentación adecuada, derecho del medio ambiente, derecho de los consumidores, derecho del trabajo, derecho de los trabajadores en general, ¿por qué no? Porque también soberanía alimentaria puede haber para un trabajador que a duras penas llega a fin de mes y no puede elegir qué comer, sino que tiene que comer lo que le ofrece la góndola para llenar el estómago y nada más, él y su familia, ¿no? Bueno, todas estas cosas son las que trata la soberanía alimentaria. Perdón que me fui un poco a lo que teníamos que seguir charlando, pero quería hacer esta introducción para que veamos ahora sí la cuestión de los derechos, particularmente en Argentina. Manu, es excelente esto que hiciste porque en realidad lo que estuvimos viendo hasta ahora en el seminario fueron como distintos retazos que hoy nos van a permitir tejer qué es la soberanía alimentaria, digamos. Va a empezar a tomar forma o a entenderse cosas que fuimos viendo que bueno, tienen que ver con esto, si bien no habíamos abordado hasta ahora una definición, que quizás podríamos haber empezado por ahí, pero fue, digamos, una decisión pedagógica em, ir viendo distintos matices para que hoy cada quien pueda conformar, ¿no? esta definición. Perfecto, sí. Tengo una estructura mental medio que prefiero arrancar con el concepto y ir desmenuzándolo y por ahí se me agarra. Gonza, no sé si vos después vas a hablar específicamente de esto, ¿no? En los conceptos de seguridad y soberanía y demás, o querés que... Sí, los menciono, pero arrancá y yo te sigo. Tengo también algo para aportar, así que Porque si no, voy un poquito más para atrás de lo que pensaba arrancar, y acá tengo el concepto de soberanía alimentaria, vamos, el de la que vida fue campesina. por la vía Partamos de ahí. campesina, en Roma en 1996, en la cumbre de la alimentación, que, dato de color, mismo año en que se introduce la soja transgénica en Argentina. Yo no sé cuántos de los que estamos acá estamos al tanto de lo que sucedió en aquel momento, pero con un paper en inglés se aprueba el primer evento transgénico en Argentina, la soja, durante el menemismo, con un paper de Monsanto hecho en inglés y lo aprobaron directamente. Bueno, y ahí empieza, digamos, todo lo que hoy conocemos de la agroindustria. Pero básicamente lo que decía, acá está el concepto de soberanía alimentaria en contraposición, aunque, insisto,
No es que lo contradice al concepto de seguridad alimentaria, sino que lo complementa y va más allá. Y dice que es el derecho de todos los pueblos, ya arranca diciendo el derecho de todos los pueblos, no habla del derecho de las personas en todo momento, no, el derecho de los pueblos, dice, ¿no? A poder definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, a fin de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para toda la población. Esto ya es una diferencia respecto de el concepto que teníamos de seguridad alimentaria. La vía campesina son campesinos reunidos de más de 80 países, reunidos democráticamente, que luchan por sus derechos desde aquel entonces y lo siguen haciendo. Ahora sí, volviendo un poco a lo que habíamos dejado respecto de la cuestión legal. Entonces, si nosotros queremos hablar o saber qué pasa entre la relación entre lo legal y la soberanía alimentaria, primero me permito tratar de hacer una especie de aclaraciones, porque por ahí a veces nosotros, al estar acostumbrados a manejar cierto lenguaje, pensamos que es algo conocido y entiendo que no lo es. Pero cuando nosotros hablamos de la legislación, como acá dice la placa, dice es solo una parte del campo jurídico, dice, aunque la más importante. ¿Y por qué dice que es solo una parte del campo jurídico? Porque cuando uno tiene que hacer valer un derecho, si bien obviamente están las normas, es una de las fuentes, lo que se llama tradicionalmente fuente del derecho, es una de las fuentes del derecho. Tenemos otras, no es la legislación la única. También está la jurisprudencia, o sea, aquello que deciden los jueces, que la jurisprudencia puede ser lo que decide un juez de primera instancia como lo que decide un juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ambas son jurisprudencia, pero claramente lo que decida la Corte Suprema, entre comillas, tendrá más peso, ¿no? O sea, al momento de decir una determinada cuestión. Después tenemos la doctrina, que es lo que estudian los juristas respecto a un determinado tema, y la costumbre. Esas, digamos, son las 4 fuentes del derecho, que suelen ser las tradicionales, pero la legislación, la norma, que es la más importante, porque siempre allana el camino, específicamente en ese campo, respecto a la soberanía alimentaria, aún no tenemos nada. Y en el plano internacional, la noción de soberanía alimentaria como tal no aparece tampoco expresamente. Pero es lo que decimos, que no aparezca expresamente no significa que no se pueda luchar, digamos, o abogar por el reconocimiento de derechos que protegen la soberanía alimentaria, que pretenden proteger el concepto de soberanía alimentaria. Y ahí entra, aparte del derecho a la salud, como ya dijo Gonza, también el derecho a una alimentación adecuada. Y en Argentina tenemos el derecho humano a la alimentación adecuada consagrado en tratados internacionales de derechos humanos. Y antes también de ingresar en esto, para explicarlo, nosotros en el orden de prelación de leyes tenemos un orden jerárquico de leyes, ¿no? Si nosotros tenemos que ir a hacer valer un derecho frente a un juez, tenemos distintas normas. Ahora no valen todos lo mismo, por decirlo de alguna manera, sino que hay algunas que tienen una jerarquía superior. En esa jerarquía superior, en la punta de la pirámide, que le solemos decir, está la Constitución. Todo lo que venga por debajo, normativa nacional, normativa provincial, resoluciones, ordenanzas, lo que quieran, todo tiene que acomodarse a lo que se establezca en la Constitución. Si es contrario a la Constitución, se puede plantear en la justicia. Dicho esto, estos tratados internacionales de derechos humanos que estoy a punto de charlar con ustedes, como vamos a ver también un poquito más adelante, tienen jerarquía constitucional. O sea, están al mismo nivel, por eso se habla del bloque de constitucionalidad, de la Constitución. Entonces, ya teniendo esa aclaración previa hecha, tenemos acá que uno de estos tratados, al cual le dimos jerarquía constitucional en el año 1994, es la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, asistencia médica y servicios sociales necesarios. Lo introduce dentro del nivel de vida adecuado, pero ya está hablando de la alimentación. Por un lado. Después tenemos también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11, que particularmente es el que de manera más expresa y clara habla del derecho a la alimentación en la legislación. Este es el que más claramente lo habla, lo abarca de distintas maneras, pero después vamos a ver que también repercute en otras cuestiones, pero es el que más expresa y claramente habla del derecho a la alimentación, y empieza diciendo: los estados partes reconocen el derecho de toda persona, de vuelta, ¿no?, a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestir y vivienda adecuado, y una mejora continua de las condiciones de existencia. De vuelta, ahí el nivel de vida adecuado.
En su párrafo o inciso segundo, profundiza un poco más y dice que los Estados partes, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán individualmente y mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesitan para, y ahí sí dice, mejorar los métodos de producción, conservación, distribución de alimentos, mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios, de modo que se logre la explotación y utilización más eficaces de las riquezas naturales. ¿Y por qué marqué en negro las reformas de los regímenes agrarios, así como la explotación y utilización de los más eficaces? Porque una de las banderas que enarbola la soberanía alimentaria, también otra diferencia con conceptos anteriores, es la reforma agraria, ¿no? La tierra para el que la trabaja, volver a poblar el campo. Hoy día, en este sistema agroindustrial dominante, la mano de obra es muy escasa, son grandes extensiones de tierra donde la mano de obra es muy poca, y una de las cuestiones que viene acá a plantear el concepto de soberanía alimentaria es repoblar el campo, reforma agraria, la tierra para el que la trabaja. Y después también el tema de la explotación y utilización más eficaces de las riquezas naturales. ¿Es más eficaz este sistema actual en el cual queda un pasivo ambiental producto del envenenamiento de la tierra que pone en riesgo el derecho a la alimentación de las generaciones futuras? ¿Es la explotación y utilización más eficaz que podemos hacer de la tierra? ¿O tenemos explotaciones y utilizaciones más eficaces? Acá también entra en juego otros conceptos que se relacionan con la soberanía alimentaria, íntimamente ligados, como por ejemplo la agroecología. La agroecología es un sistema de producción alternativo al sistema actual dominante que no afecta a la naturaleza, la salud de los territorios y la salud de los cuerpos, como sí la afecta hoy día el sistema agroindustrial dominante. Después tenemos por otro lado, y por último, perdón, en este artículo, que dice asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que lo exportan. ¿Y por qué puse en negrita el tema en relación con las necesidades? Porque si nosotros consideramos a los alimentos como una mercancía, poco nos va a importar las necesidades de nadie. Acá, cuando se trata de una mercancía dentro de este sistema capitalista, lo que nos va a terminar importando es la ley de oferta y demanda. Acá ya tenemos algo que se relaciona un poco más con la soberanía alimentaria, que es tener en cuenta las necesidades. Si bien no habla entre países, también podemos hablar de necesidades entre pueblos o personas, ¿no? Pero bueno, ya empezamos acá a marcar diferencias o qué es en profundidad lo que marca el concepto de soberanía alimentaria en relación a la seguridad alimentaria. Hay otros tratados de derechos humanos incorporados en la Constitución que también hablan de esto. El artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que también habla ahí en particular, dice, los estados adoptarán medidas apropiadas para combatir las enfermedades y malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Y acá volvemos a tener algo también para trabajar con este artículo, ¿no? Más allá de que no diga soberanía alimentaria. Pero tenemos suministro de aguas nutritivos adecuados, ¿no? Estamos hablando de no cualquier alimento, tiene que ser nutritivo adecuado. Y estamos hablando de agua potable salubre, que viene acá también a cuento. Estamos con Gonza trabajando justamente en la zona oeste rural, ahí de General Pueyrredón, respecto del tema del agua potable en algunos colegios, ¿no? Estamos hablando de la Convención sobre los Derechos del Niño en este caso puntual, y nosotros estamos trabajando respecto del agua potable con estos colegios. Y acá nos encontramos con un primer problema, porque en lo que es legislación nacional, ya bajando en escalón, por decirlo de alguna manera, de la Constitución, nos encontramos que la norma que regula qué es agua potable, qué se puede comer, qué no se puede comer, qué es inocuo y demás, es el Código Alimentario Argentino, que es un documento muy técnico donde establece todas este tipo de cuestiones. Entonces nos pasa que nosotros, pongámosle por caso, queremos ir a reclamarle a la administración, al Estado, decirle, queremos saber si el agua potable que las infancias consumen en las escuelas realmente es apta para consumo humano o no. Y tal vez el Estado, si es que contesta, porque muchas veces no contesta, nos va a decir sí, porque se rige según el Código Alimentario y entonces cumple con los parámetros establecidos en la legislación nacional. Pero ahora bien, tenemos un problema, porque
de todos los agrotóxicos que se utilizan para la producción en Argentina, dentro de este artículo 982 del Código Alimentario, que establece qué es el agua potable, no aparecen. Por ejemplo, no aparece el glifosato, ¿no? No aparece ninguna cantidad de glifosato. Entonces el agua puede ser, tener cantidades atroces de glifosato, que tiene varios efectos nocivos para la salud, que seguramente más adelante lo vamos a ver, pero en primera instancia, cuando nos encontramos frente a un requerimiento administrativo en el Estado, no vamos a poder discutir eso, no en principio por lo menos. Después sí podemos ir a la justicia, pero acá volvemos de vuelta a tener un problema. La norma no lo establece específicamente. Y como decíamos antes, y repasando, de las fuentes del derecho, por ahí la más importante es la legislación, la norma. Entonces nos allanaría mucho más el camino a nosotros si para ir a discutir respecto del agua potable, el artículo 982 del Código Alimentario estableciera que el agua no puede tener glifosato, o no puede tener atracina, o no puede tener glufosinato de amonio. Sería mucho más sencillo para nosotros activar en ese sentido judicialmente. Pero eso no sucede. Entonces tenemos que entrar en un lugar de convencimiento del juez, de decirle, si bien la norma nacional, que es el Código Alimentario, dice esto, y ahí empezamos a buscar otra fuente del derecho, la jurisprudencia, la doctrina, el derecho comparado. Miren, tenemos una resolución de la Unión Europea que no permite tanta cantidad de glifosato dentro del agua para considerarla potable. Pero ya empezamos, digamos, empezamos de abajo, empezamos ya con un déficit ahí. Por eso es importante, o sería importante, tenerlo. Ahora, ¿esto significa que no se puede discutir sobre el agua potable? No, se puede discutir sobre el agua potable. Vamos a empezar, o vamos a tener una discusión por ahí un poco más engorrosa. Siguiendo Manu, con el articulado, el artículo 27 dice, los estados Para partes que de ahí acuerdo... Cintia tenía una pregunta, mano. no, Perdón. no, digo, respecto a esto, un poco lo discutimos en la clase específica de etiquetado frontal porque nos encontramos Claro. con un código alimentario funcional a la industria alimentaria y al agronegocio. Y también vemos a veces en los cursos de manipulación de alimentos, ¿no? Que nos encontramos con manuales funcionales una vez más, a la industria alimentaria, ¿no? Y que no problematizan lo saludable o el derecho a la salud, ¿no? Y hay una confusión ahí en los consumidores, ¿no? De si a veces lo inocuo sería lo saludable, ¿no? Empiezan a aparecer hoy estas preguntas que son interesantes. ¿Charlaron algo sobre el trigo HB4? No, específicamente no. Hablamos específicamente de la ley de etiquetado frontal, pero bueno, nos encontrábamos con esto, de mucha permisividad, ¿no? Respecto a aditivos, por ejemplo, pero que no se fija ni siquiera una definición de qué sería una alimentación saludable o un ambiente sano. No lo han problematizado, ¿no? Y obviamente con una buena intención. No, no, esto no Claro. es inocente. No, hay una enorme subjetividad por parte de las empresas en cada una de las políticas extractivas o métodos de producción que siempre atenta contra lo que específicamente es beneficioso para la mayoría de las comunidades. En general, bueno, el ejemplo claro de la ley de etiquetado, todo lo que tiene que ver con las industrias alimenticias, entre comillas, ¿no? de producción de alimentos, son las que se oponen y las que se opusieron durante un montón de tiempo, e incluso modificaron muchísimo de lo que la ley de etiquetado efectivamente inicialmente preveía. Pasa lo mismo en otros ámbitos, por trasladarlo, es decir, no sale la ley de humedales, por ejemplo, o la ley que protege a los humedales, por los grandes intereses del agronegocio y del extractivismo inmobiliario. Digo, siempre hay como una contracara con muchísima fuerza y muchísima incidencia en la efectiva sanción de las normativas. Seguro. Sí, yo preguntaba específicamente lo del trigo HB4, perdón que haga este paréntesis, pero el trigo HB4, para los que no lo conocen, pero es un trigo en teoría resistente a la sequía, un trigo transgénico resistente a la sequía, que fue producto de una combinación entre el Estado y las empresas, porque acá el Estado también juega un rol, ¿no? Porque en este caso fue Raquel Chan, que es una investigadora, que ella hizo, bueno, este trigo HB4 descubrió un gen del Mujer. girasol que hacía que sea más resistente a la sequía, pero ¿qué consecuencias trae? O sea, estamos, que también lo vamos a hablar, pero tenemos el cambio climático, ¿no? Que hace que haya más sequías. Y en vez de buscar cuáles son las causas del cambio climático y atacar esas causas, ¿no? Pues estamos yendo a las consecuencias. Y decir, bueno, che, si estamos desmontando demasiado, eso no está ayudando a disminuir las consecuencias del cambio climático, tratemos de desmontar menos y sembrar menos monocultivo y demás. No,
hagamos un trigo resistente a la sequía, porque está haciendo sequía por el cambio climático, llenémonos de glufosinato de amonio, que es todavía más tóxico que el glifosato, y después eso va a ir al pan y bueno, y un montón de alimentos que consumimos todos los días, con, ¿no?, la carga esta de agrotóxicos en cada cuerpo y en el territorio que vamos a tener. Entonces ahí tenemos también otro problema a combatir que en general se termina yendo siempre a las consecuencias y no a las causas, a la parte adaptativa, ¿no?, de todos los problemas que estamos teniendo. Perdón. Y bueno, y terminando ya con la Convención sobre los Derechos del Niño, tenemos el artículo 27 que decía: los Estados partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho. En este caso está de vuelta hablando del nivel de vida adecuado, y en caso necesario proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. También la Convención sobre los Derechos del Niño está también en la Convención sobre la forma de eliminación de todas las formas contra la mujer, que asegura una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia, y también en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y como les había dicho al principio, acá no lo transcribí todo porque no era la idea, porque es más largo. Este sería parte del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Y como ustedes pueden ver ahí, le marqué en negrita los tratados que venimos viendo hasta recién: Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Dice, en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional. No hay duda, digamos, acá no es una cuestión de interpretación, tienen jerarquía constitucional. Por lo tanto, en este sentido, tenemos ya un avance de que podemos hacer valer, en este caso, el derecho a la alimentación adecuada mediante estos tratados internacionales. Gonza, no sé si querés que siga o querés vos pasar a... No, dale, dale si querés, después continúo yo. Simplemente dejar en claro esta cuestión eh, que poníamos a consideración al principio. Este es ni más ni menos que el andamiaje jurídico para poder sostener que efectivamente, si bien expresamente no está garantizado por nuestra normativa el derecho a la soberanía alimentaria, sí tenemos indirectamente un reconocimiento, tanto constitucional como convencional, para poder fundamentar de dónde decimos, bueno, sí, existe el derecho, lo estamos repitiendo, hay un montón de campañas, hay un montón, hay algunas campañas en relación a esto, bueno, poder en el marco del aula, en general, conversando con alumnos y alumnas ya de secundario, decir, bueno, este es el fundamento jurídico, un poco el rol de este bloque, de este encuentro, de esta parte del curso, de esta última parte del curso, era brindar esa base argumentativa para poder defender. No, pero bueno, hay muchos que dicen, no, no existe. No, sí, realmente no existe con la terminología de soberanía alimentaria, pero sí hay una construcción de las fuentes del derecho, de lo que tiene que ver con lo consuetudinario, con la costumbre, esto que mencionábamos de la definición de la vida campesina, claramente no es parte del derecho formal, ¿sí? Es lo que se conoce como una cuestión de derecho blando, si se quiere, que hay mucha normativa, hay mucha sentencia que a nivel regional lo ha tomado en consideración, pero que, ya como decía Manuel, nos sometemos a las subjetividades de jueces y juezas al momento de resolver. Si nos apegamos a determinada normativa, bueno, hay jueces muy ortodoxos que dicen, bueno, no, no existe, yo me apego a lo que dice, cumple con el estándar de el código alimentario, listo, a otra cosa, es potable o es apto para consumo. Ahora, si vamos un poco más allá a la efectiva garantía del derecho a la salud, del derecho a la alimentación, bueno, tenemos todo este andamiaje jurídico que es enorme, hablamos de las convenciones más importantes a nivel internacional, que se vuelcan en nuestra Constitución y que nos permiten sostener esa fundamentación de la existencia del derecho. Sí, respecto, yo había mencionado hace un ratito que por lo menos el artículo, la norma que más expresa y claramente habla del derecho a la alimentación adecuada era el artículo 11 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y acá, si ven, dice en las condiciones de su vigencia, ¿no? Dice tiene jerarquía constitucional. Esto como dato de color, hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Giroldi, que dice que eso de las condiciones de su vigencia significa que va a ser interpretado, como se interpreta a nivel internacional, por los órganos de fiscalización y control de estos tratados, ¿no?
¿Y cuál es el órgano de fiscalización y control del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Es el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto nos va a ayudar para echar un poco más de luz respecto de qué hablamos cuando hablamos del derecho a la alimentación, ¿no? Entonces este comité lo que nos va a decir es que el derecho a la alimentación se va a ejercer cuando toda persona tiene acceso físico y económico a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla que le permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Acá vuelve a hablar, ¿no? Lo primero que dice es acceso físico y económico, ¿no? Más pareciera que está del lado de la definición de lo que es la seguridad alimentaria que de la soberanía, ¿no? Haciendo hincapié en la parte del acceso a la alimentación. Pero bueno, acá ya tenemos una interpretación respecto de el derecho a la alimentación. Y en función de esto, podemos hablar que el derecho a la alimentación descansa en lo que podemos llamar 4 pilares fundamentales. El primero de estos es la disponibilidad, o sea, que haya en todo momento todas las personas tengan alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades alimentarias para toda la población, ¿no? La disponibilidad. En todo momento haya alimentos suficientes para todos. El segundo punto, o el segundo elemento, sería la accesibilidad, o sea, que no alcanza que en todo momento haya alimentos suficientes, sino que tiene que llegar al consumidor. Y al mismo tiempo esta accesibilidad la podemos dividir en lo que es accesibilidad física y económica. La accesibilidad física es básicamente el traslado del productor al consumidor. Y acá también tenemos otro asunto respecto de si cuestionamos o no cuestionamos el sistema y qué sucede con el tema de la accesibilidad física. Porque otra de las cosas que pretende o que intenta proteger la soberanía alimentaria es esta idea de alimentos kilómetro cero, ¿no? Que la cercanía entre productor y consumidor. Básicamente que el consumidor le conozca la cara a quien produce el alimento, que sepa cómo lo produjo, qué es lo que tiene y demás. Mercados de cercanía y otras cosas. Y no que estos alimentos recorran miles y miles de kilómetros hasta llegar al comensal. Esta sería una gran diferencia también porque esto trae otras consecuencias también, ¿no? Que seguramente después lo vamos a hablar, pero, por ejemplo, entre otras cuestiones, tiene cómo afecta el cambio climático si tengo que hacer que un camión venga desde Ecuador con las bananas para que las consumamos en Argentina, ¿no? Si hay necesidad o no hay necesidad de eso. Después tenemos la accesibilidad económica, que la accesibilidad económica es básicamente obtener los medios para producir alimentos, tener los medios para producir los alimentos, sea porque yo los produzco directamente o porque tengo trabajo para conseguir esos alimentos. Después tenemos la cuestión de la adecuación, que la adecuación tiene que ser cuantitativamente adecuada, o sea, en cantidad suficiente, cualitativamente adecuada, que los alimentos sean inocuos, que no afecten la salud, y de vuelta. No afecta la salud si yo como, volvemos de vuelta, un pan con trigo transgénico que estuvo previamente fumigado con Fumigado. glufosinate de amonio. Ahí tenemos también otra cuestión para discutir desde la soberanía alimentaria, ¿no? Sí, en un país donde prácticamente se come pan, ¿no? Que esto lo vimos con la profesora Victoria Sordini, ¿no? Se Ujú. empiezan a cruzar varias variables, bueno, valga la redundancia, que complejizan, ¿no? La situación. Sí, aparte por lo barato del pan, porque también esa es otra cuestión, ¿no? Porque a veces no es que uno come pan porque lo elige, sino porque te llena la panza. Entonces, lo primero que vas a hacer es vas a ir a buscar alimentos ricos en calorías, harinas y demás que te llenen el estómago porque no podés elegir comer otra cosa, tal vez. Entonces, se están metiendo con el pan. Y adecuados también culturalmente, ¿no? Si responde este alimento a nuestra identidad cultural o responde a una identidad cultural foránea o extranjera. Y por último, la sustentabilidad, que también es otro de los elementos, que es este derecho, este ejercicio del derecho a la alimentación de las generaciones presentes no ponga en riesgo el derecho o el ejercicio del derecho a la alimentación de las generaciones futuras, que también se relaciona con lo que vimos antes del artículo 41 de la Constitución Nacional. O sea, no solo los tratados los tratados internacionales de derechos humanos que están en la Constitución hacen referencia o protegen derechos que hacen a la soberanía alimentaria, sino que también los encontramos en otro lado. El artículo 41, cuando habla del medio ambiente sano, también habla de esto. O sea, ¿es posible hablar de soberanía alimentaria en este contexto agroindustrial o tendríamos que ir hacia otro modelo? Bueno, la respuesta claramente es la segunda, ¿no? Listo, Gonzalo, con esto. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, algún comentario?
que ahora quiero saber cómo dejar de compartir. Yo quería contar un comentario que preguntó Manuel en relación a la soja y algún compañero puso en la época de Felipe Solá. En ese momento estaba el programa Manzaneras en los barrios y bueno, se inundó de soja todos los comedores, tanto escolares como los comedores barriales y los talleres de capacitación para saber cocinar soja, dulce de Claro. leche, el otro como es garrapiñada de soja, paté de soja, jugo de soja, guiso de soja, milanesa de soja, en todas sus variantes y bueno, todos los talleres que venían con la capacitación, ¿no? Como consumir un producto que como estaba regalado y era súper rendidor, se explotó máximamente en todos los comedores. Y después, hablando del agua potable, yo soy de la ciudad de Miramar, Partido de General Alvarado, y estamos atravesando Mm. puntualmente una situación muy específica con el tema del agua de una escuela, eh, con una denuncia de la potabilidad del agua. Y en el análisis no se habla de glifosato, pero sí de Escherichia coli y de pseudomonas, y bueno, esto me sirve fundamentalmente para estar atento, ¿no? Que cuando se dice agua potable y sabemos que en la zona puntualmente de Mar del Sur también hay fumigación, estamos esperando los análisis reales, pero de mucho más, porque por ejemplo el agua que nosotros tenemos para consumir como potable también tiene arsénico y es un valor mínimo, Altísimo. pero Mm. sí, o sea, es altísimo, pero es apto para el consumo humano. Sí, sí, en teoría sí. Entonces, eh, me puso en pie y en situación toda la clase. Gracias. No, gracias, Norma. Sí, justamente eso, que cumpla hoy actualmente con los valores establecidos como línea de base no significa que efectivamente sean inocuos para la salud. Es decir, hay una enorme evolución de los conceptos de salubridad y eso va siempre hacia arriba, es decir, la vara va subiendo, nunca se bajan esas expectativas. Entonces, bueno, nuestros códigos atrasan bastante y el criterio de no actualizarlos obviamente tiene una incidencia de todo el lobby de la industria en general, ¿sí? Como pasa, como mencionábamos recién, tanto con la ley de etiquetado como con cualquier otra industria. Es decir, el pensamiento de llevar adelante las buenas prácticas agrícolas, lo que tiene que ver con las buenas prácticas mineras, bueno, todo eso siempre va atentando contra lo que efectivamente se necesita, que es directamente una transición de distintos o hacia distintos modelos en materia de socioecológicos, podríamos decir, porque ya no son solamente económicos. Bueno, ahí se ve la pantalla que estoy compartiendo. Sí, Sí, perfecto. se ve. Bien, genial. Retomamos ahí brevemente el concepto de seguridad alimentaria, como lo mencionaba Manu. Por un lado, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento, acceso físico, social y económico, alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan las necesidades energéticas y diarias y preferentemente alimentarias. Bueno, eso lo hemos explicado. Tenemos también la diferenciación. Esperen que se me va para acá. Uy, se me volvió todo. Un momentito. Gonzalo, Ahí ¿estás estoy. ahí? Sí, esperen que se me cerró la pantalla un minutito. Si querés, mientras Gonza quería aportar algo a lo que dijo Norma en la primera parte, esto de que hoy en día existe en la formación profesional, en la familia gastronómica, que son cursos que le dan punto a los auxiliares de la docencia, que son quienes luego están en los comedores escolares, un curso que se llama Cocina a base de soja, ¿no? Que, digamos, no solo el Estado en en esos momentos donde aparece el agronegocio lanza políticas alimentarias, sino también políticas educativas, ¿no? Que acompañan la iniciativa para el consumo de este monocultivo, ¿no?
que es tan rentable en nuestro país bueno, rentable para unos pocos, ¿no? Bueno, perdón que ahí estoy retomando, se me cerró todo de golpe. Ahí volvemos. Algo pasó acá. Ahí vamos. Bueno, simplemente agregar a lo que decía Manuel, una especie no voy a decir de cierre, pero primera conclusión, esto que veníamos mencionando, la existencia de la soberanía alimentaria, si es un derecho o no es un derecho, claramente es un derecho, ¿sí? Que si bien no está reconocido por nuestro ordenamiento jurídico, efectivamente está sustentado ampliamente en distintas bases, tanto en el bloque de legalidad como constitucionalidad. Efectivamente, si ese derecho se cumple, bueno, como estamos mencionando, claramente ahí hay un enorme déficit en el cumplimiento del derecho a la soberanía alimentaria, como en muchos otros derechos, principalmente partiendo también de esos derechos de base. Si vemos si hay un cumplimiento del derecho a la salud y si vemos si hay un cumplimiento en el derecho a la alimentación, claramente los dos son deficitarios. Entonces, con ese punto de partida, es muy lógico entender que el derecho a la soberanía alimentaria hoy es un derecho pendiente en Argentina, en construcción, con sus altibajos en materia de cumplimiento, pero en construcción. Después, ustedes han visto también lo que tiene que ver con las políticas públicas, esas políticas públicas que, como mencionaba recién, estuvieron en construcción y en desarrollo. Hoy claramente hay una enorme regresión en esas políticas y si antes no alcanzaban para el cumplimiento, hoy claramente son más deficitarias. Hay distintas salidas, distintas soluciones, esto de articularlas con iniciativas propias, la cuestión de analizar las vías de acceso y de contexto, que ahora lo vamos a mencionar también, y vamos a hacer un breve repasito en relación a las políticas públicas que, insisto, ustedes ya han visto, pero simplemente para que sepamos cuál es la situación actual. Fíjense que acá hay acciones actualmente y hace algunos años atrás, incluso en los gobiernos anteriores, había acciones superficiales que trataban de profundizar el ejercicio de ese derecho y la garantía de ese derecho, que hoy con el gobierno actual, que tiene enormes regresiones en materia ambiental y socioambiental, han quedado desarticuladas. Estas son, por mencionar algunos, el RENACOM, el Plan Alimentar. ¿Qué más? Tenemos el fortalecimiento que se daba antes a comedores escolares, también absolutamente deficitario, y son planes que directamente, muchos de ellos se han dado de baja a nivel nación, hay otros de provincia que siguen vigentes, hay un fortalecimiento de comedores y merenderos que tampoco está vigente, el Pro Huerta, el Sembrar Soberanía Alimentaria, todos estos planes que de a poquito eran pequeñas construcciones, pequeños pasitos muy deficitarios incluso también, y muy susceptibles a muchas mejoras, pero que efectivamente han quedado desarticulados. A esto se suma, que les voy a compartir acá en el chat, no sé por qué no veo acá. Acá les voy a compartir un documento en un ratito, se lo voy a pasar a Cintia para que se los comparta después. Nosotros hemos trabajado también desde la Asociación de Abogados Ambientalistas en un informe que se ha publicado hace algunos meses, que es un informe de regresiones ambientales, que hay muchos docentes que los vienen trabajando en clase, que básicamente lo que hace es sistematizar, acá se lo paso a Cintia porque no lo puedo compartir, lo que hace es sistematizar muchas de las regresiones ambientales que se vienen dando, sobre todo en este último periodo del gobierno actual. Y esto no está vinculado solamente con la desarticulación de muchas de las políticas en materia agroalimentaria o alimentaria, sino también con la profundización de distintas matrices de afectación del ambiente. Por ejemplo, profundizar la deforestación en el Gran Chaco argentino implica profundizar esa deforestación para el avance de la frontera agropecuaria. Entonces, eso
también trae a consecuencia el debilitamiento de las políticas en contraposición que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Por ejemplo, la profundización de los combustibles fósiles, todo eso también. Pensemos que todo el paquete químico que se aplica en general a toda la producción extensiva en materia agroindustrial está o es derivada de combustibles fósiles, de petróleo. Entonces, bueno, eso también tiene una enorme incidencia. Ha habido enormes regresiones también, además de los programas que estaba mencionando recién, en lo que tiene que ver con el ataque a la ciencia, a lo que nosotros consideramos, entre comillas, la ciencia digna, esa ciencia que está un poco más al servicio de las comunidades que al servicio de las grandes corporaciones. Ha habido también desarticulación del INTA, del INTI, de la Dirección de Agroecología, todo esto que ha quedado en el camino. Bueno, son cuestiones que directamente influyen de manera concreta en la vulneración al derecho a la soberanía alimentaria. Eso no significa que, obviamente, sean situaciones que no puedan volver a reinstaurarse, pero bueno, hoy estamos en una situación de necesidad de defensa, si se quiere, de algunos de los poquísimos y deficientes derechos que en algún momento se habían concedido con las distintas luchas ciudadanas. Ahí voy a compartir una encuesta más a través de Menti, que especifica básicamente para que ustedes mencionen en palabras, cuáles son básicamente las causas que ustedes consideren de el incumplimiento o que afectan a la soberanía alimentaria, al incumplimiento del derecho a la soberanía alimentaria, perdón. ¿Cuáles son las causas que afectan al incumplimiento de la soberanía alimentaria? No sé si pueden verlo ahí, acá tengo la pantalla compartida, para que lo podamos ir viendo de a poquito a medida que lo van comentando. Puede ser esto, que tiene que ver con el incumplimiento de políticas, pueden ser algunos factores climáticos, pueden ser, bueno, lo que se nos vaya ocurriendo. Los intereses económicos, claramente. Ahí vamos a ir viendo los que van aportando de a poquito. La globalización, sin duda. Conversábamos el otro día en el marco de la maestría y esto lo estamos viendo ahora incluso en Argentina, pasan a ser los estados, los propios estados, directamente, entre comillas, empleados de las grandes corporaciones. Pareciera haber un gobierno supranacional, que es el que maneja los intereses o en desarrollo o en beneficio de los intereses económicos, las políticas socioeconómicas de cada uno de los países. Y eso es algo que lo venimos viendo en toda la región de América Latina, en el cual efectivamente nos empezamos a convertir en grandes proveedores de los países del norte global. Y esto era un poco lo que mencionaban recién, es decir, la producción de soja no es un alimento que efectivamente se consuma masivamente en Argentina, sino que, como bien sabrán, es un commodity, es un alimento que mayoritariamente se exporta al mercado asiático para alimentar a los cerdos. Entonces, hay una cuestión ahí que somos proveedores de materia prima y destructores básicamente de los ecosistemas. Muy bien, ahí todos los aportes, el sistema capitalista, la mala gestión política. Yo no sé si es una mala gestión política, hay una funcionalidad de funcionarios básicamente, valga la redundancia, funcionales a las empresas y no a los intereses de la sociedad en general. Los intereses del territorio, el lobby de las empresas, la falta de políticas públicas, la falta de compromiso, ahí entiendo, yo diría de la ciudadanía, no sé si está cortado, pero entiendo de la ciudadanía, hay una generación de una crisis que hace que efectivamente nosotros no podamos preocuparnos, o un gran porcentaje de la sociedad no pueda preocuparse básicamente por qué llevar, por qué calidad de alimento llevar al plato, sino efectivamente
termina llevando lo que puede. Gonza, ¿vos estás Esperamos. compartiendo pantalla? Sí, ¿no se ve? Que no la vemos, no. Acá estaba viendo. Uy, perdón. A ver qué pasó. Tuc. No, de hecho, no sé, a mí por lo menos me pasa que veo tu video bastante frenado. A ver ahí. Pensé que todo eso se estaba viendo a medida que se iba. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, perdón. No, no pasa ¿Viste que nada. salió cuando puse este? A ver ahí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno, ahí está. Muchas de las palabras que fueron compartiendo las dejamos un ratito para que los veamos. La mala gestión política, la desinversión del Estado. Ahí básicamente aparecen en mayor tamaño las que hay más coincidencia, los intereses económicos. Esto que mencionábamos, los gobiernos en cabeza de las empresas meganacionales, la especulación. ¿Hay alguno, Manu, que te llame más la atención que otro? Eh, no, yo estoy más tentado de decir el sistema capitalista, pero porque engloba todo el resto, digamos, me parece. Anda por ahí, lo vi en algún Sí, lado. sí, sí, pero sí. Que también tal vez sea otra discusión también, ¿no? Si es posible apuntar a una efectiva soberanía alimentaria dentro de este sistema de producción capitalista. Totalmente, la globalización, políticas financieras, claramente, como bien decís, todo englobado dentro de ese sistema. Por eso vamos a conversar un poquito ahora al cierre de la necesidad de una transición, es decir, no es una solución específica de el cambio de la matriz productiva. El cambio de la matriz productiva va a estar vinculado obviamente al cambio de consumo. No hay posibilidad de generar un cambio si efectivamente nosotros, que somos quienes tenemos el poder, entre comillas, no nos involucramos, ¿no? Como dice ahí en alguna de las partes, la falta de involucramiento de la sociedad. Bueno, mucho de esto también, y ya ahí previo a pasar, dejamos de compartir acá y compartimos el otro. A ver acá, qué lento que está esto. Cerramos este y pasamos. eh, Segundito. Esto. Mucho de lo que estamos conversando tiene que ver con el cambio climático, es decir, nos ha servido mucho o como herramienta para la difusión y para entrar en tema, tanto en niveles primarios, secundarios y universitarios, es un eje transversal, el cambio climático. Y acá vamos a mencionar dos o tres cositas en las cuales hay un enorme diálogo entre el cambio climático y salud. Es decir, el cambio climático como uno de los grandes problemas que atraviesa hoy actualmente nuestra sociedad y que tiene una enorme incidencia en el derecho a la soberanía alimentaria. No vamos a profundizar en el tema, entendemos que hay una, un consenso o un conocimiento por parte de ustedes del cambio climático, del concepto y demás. Vamos a trabajar un poquito sobre las causas, brevemente. El- una de las principales causas del cambio climático tiene que ver con el uso de los combustibles fósiles para la generación de energía y para la generación productiva. ¿Sí? Este uso de gas y petróleo como principal elemento de la generación de energía tiene un impacto en el ecosistema, en la atmósfera, en el calentamiento global, y eso produce cambios a nivel climático que generan obviamente consecuencias para todas las especies que habitan este planeta. La principal causa, el uso y abuso de combustibles fósiles, gas y petróleo. Y después, la segunda, el sistema productivo. El sistema productivo, esto que mencionábamos, la producción de enormes cantidades de
productos, vuelvo a repetir, no de alimentos, sino de productos, que en general tienen una base de fertilizantes y agroquímicos y que cada vez se expanden más a consecuencia de la deforestación. Eso tiene, ese cambio climático entra en una especie de círculo y genera distintas consecuencias en el ambiente que a su vez repercuten obviamente en la producción de alimentos. El aumento de la temperatura, como una injerencia directa para la salud, la mayor propagación de enfermedades y la generación de incendios, por ejemplo. Esa generación de incendios que también tiene un impacto en los territorios que a su vez tiene consecuencias en la producción de alimentos. Es decir, hay mucho territorio quemado en el cual después hay un tiempo determinado en el cual no se puede producir. Las sequías prolongadas como otro de las grandes consecuencias, y esto obviamente trae la desertificación del suelo, lo que mencionaba recién o hace unos minutos Manuel, y las soluciones a esas consecuencias que no tienen que ver con atacar las causas, que es el modelo productivo y el uso del gas y petróleo como fuente de energía, sino atacar las consecuencias. Y entonces eso también genera una dificultad para producir alimento, la lluvia, los fenómenos meteorológicos extremos, que terminan afectando los cultivos, las inundaciones, la imposibilidad directamente de utilización de distintos territorios para cultivos. El calentamiento oceánico, la escasez de alimentos, ¿sí? La escasez de alimentos a consecuencia de estas tres o cuatro consecuencias que estábamos mencionando previamente, y los riesgos para la salud humana. Todo este modelo que nosotros determinamos o denominamos simbólicamente agrooncológico, porque una de las grandes consecuencias que tiene es la producción de enfermedades vinculadas al cáncer, como mayor estándar de gravedad. Obviamente hay algunas mucho más, mucho menos drásticas, digamos, en las consecuencias, como la dermatitis y demás, e enfermedades respiratorias, no por eso menos complejas, pero sí la situación de el cáncer como el tope de la consecuencia de este modelo. El cambio climático supone la mayor amenaza para la salud de la humanidad, siempre vinculando a salud y derecho a la alimentación sana, segura y soberana, y eso en un enorme contexto de complejidad en materia argentina, en materia de nuestro país, donde tenemos un poder ejecutivo que es negador de ese cambio climático. Acá brevemente paso, y ya para pasarle la voz a Manu, en la anteúltima filmina. Uy, está muy trabado esto. Ahí va. Las afectaciones a la salud, ¿sí? A la salud en general, a la salud mental y el cambio climático. Hay una generación enorme de nuevas patologías de estrés y ansiedad que potencia las existentes. Y esto es a donde me quería centrar, que es lo que mencionaba previamente. Obviamente esto tiene una salida, es muy compleja porque esa salida tiene enfrente la contraposición a un modelo capitalista muy complejo y muy arraigado y cada vez más arraigado, pero nosotros como consumidores siempre tenemos la posibilidad de modificar esa matriz de consumo y, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que consumimos, ¿no? Siempre dentro de un marco social muy complejo. La necesidad de las políticas públicas como articulación a veces no alcanza con la propia voluntad, sino que necesitamos un Estado que recupere esa potencia de que las políticas públicas y la incidencia de esas políticas públicas en las conductas de la ciudadanía, y la agroecología y la transición ecosocial, diría yo, como una de las herramientas de salida desde las cuales, bueno, desde distintos espacios venimos trabajando y articulando. Ahí te paso un poquito, Manu, la posta para lo que quedaba pendiente. Dale, espérate que comparto.
Ahí lo que mencionaban en el chat, muy, muy opuesto esto de capitalismo y soberanía alimentaria. Es cierto, es muy difícil el desarrollo de una soberanía alimentaria plena en un modelo capitalista. Por eso hay una necesidad de una transición de fondo a la cual nos impulsa esta situación actual de crisis climática que deriva en una crisis ecosocial. Entonces va mucho más allá de lo que tiene que ver con la alimentación. Exacto. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Vale. Sí, y bueno, un poco también relacionado con todo lo que venimos charlando. eh, Tenemos un problema de disponibilidad de alimentos. Y acá caben hacer varias aclaraciones. Porque si vemos, estamos hablando bastante del tema soja, por eso hablamos del monocultivo de soja, ¿no? Que el 60% del territorio argentino destinado a soja, el 60% del territorio cultivable argentino destinado a soja, y que si a ese porcentaje le agregamos el destinado a maíz, estamos hablando del 75% del territorio cultivable argentino. O sea, las 3/4 partes de Argentina cubierta de 2 granos transgénicos con sus consecuencias en la salud y en los territorios. Entonces, yo no sé si alguna vez escucharon la frase de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Es una frase bastante común y falsa al mismo tiempo, ¿no? Porque nosotros en Argentina, básicamente, si hablamos específicamente de producción de kilocalorías, ahí sí tenemos producción excedentaria. Ahí tenemos muchísimas kilocalorías para producir. Exportamos, de hecho, kilocalorías en forma de grano. Pero si nosotros hablamos específicamente de alimentos, si estamos hablando de alimentos adecuados, nutritivos y demás, ya ahí la cosa cambia. ¿Y por qué? Nosotros, si tenemos que pensar en cuáles son los alimentos adecuados para nuestro consumo y dónde podemos ir a fijarnos qué es lo que tenemos que consumir. Existe algo que se llaman las guías alimentarias para la población argentina, las GAPA, que ahí básicamente establece y dice, bueno, cuántas frutas y verduras hay que comer por día, cuánta carne, lácteos y demás, establece un balanceo y demás. Pero, por ejemplo, si vamos específicamente al caso de las verduras, las GAPA, las guías, nos van a decir, bueno, hay que consumir 2 porciones de verdura, que son más o menos 400 gramos, pero cuando vamos a la disponibilidad de esas verduras, tenemos que hay 193 gramos por día por persona disponible. Entonces, si todos pudiéramos consumir lo que nos recomienda el mismo Estado, no tendríamos cómo abastecer a toda la población. Otro tanto sucede con la fruta. La fruta se establece en las guías que hay que consumir 3 frutas por día, que son un equivalente a 300 gramos, pero cuando vamos a la disponibilidad nos encontramos que tenemos 200 gramos disponibles por persona por día. Entonces acá tenemos de vuelta una contradicción entre lo que nos dice el Estado que deberíamos de consumir y lo que efectivamente tenemos disponible para consumir. Entonces ahí ya tenemos un problema porque si toda la población argentina quisiera consumir o pudiera, mejor dicho, consumir lo que corresponde, no habría para todo. Y después tenemos otros problemas derivados de este sistema de producción, ¿no? Este sistema de producción agroindustrial. Uno de los que marcamos generalmente, uno de los principales, sería el uso de agrotóxicos, ¿no? En la Argentina se utilizan 600 millones, casi 600 millones de litros de agrotóxicos por año. Y si nosotros vemos esta cifra a lo largo del tiempo, por lo menos en los últimos años, esta cifra va aumentando. ¿Por qué? Porque se va generando resistencia. Entonces, si antes se utilizaban 400, 500, ahora se utilizan 600 millones para la producción. ¿Y por qué sucede esto? O mejor dicho, esto también viene a dar por tierra uno de los argumentos del tema de que es más rentable, de la rentabilidad económica de este sistema, ¿no? Si cada vez tenemos que usar más insumos, cada vez nos va a salir más caro, entonces la rentabilidad empezaría a caer, o debería de caer respecto de años anteriores. Y esto va a seguir sucediendo, esto con las consecuencias a la salud, que también estuvimos charlando un poco, que tenemos desde abortos espontáneos, malformaciones, problemas en la piel, problemas respiratorios y el cáncer, ¿no? Sobre todo, que es producto de esta liberación de agrotóxicos en Argentina.
Otro de los problemas que también se deriva, y perdón, hago una aclaración respecto de esto, porque por ahí puede pensarse equivocadamente que este problema es principalmente de aquellos que vivimos en zonas rurales, ¿no? Yo estoy en San Pedro y podemos decir, bueno, los que estamos en zonas rurales estamos más complicados porque lo recibimos directamente en el cuerpo, y esto está comprobado que no es así. Aquellas personas que viven en las ciudades también reciben los efectos nocivos de los agrotóxicos porque llega a través de los alimentos, porque, por ejemplo, ¿no? Con el consumo de carne, aquellas personas que consumen carne, las vacas ya no están más en libre pastoreo, sino que están todas encerradas en feedlot. O sea, encerradas, hacinadas, se les da granos transgénicos para consumir, no comen pasto como naturalmente lo harían, sino que comen granos transgénicos. Esos granos transgénicos están fumigados con agrotóxicos, eso ingresa en el animal, sumado a la cantidad de antibióticos que tienen que darles porque no solamente no es su alimentación natural, sino que al mismo tiempo están hacinadas y se enferman más, y todo eso después es consumido por el comensal cuando come carne en su casa. Esto hace que las poblaciones, por más urbanas que sean, presenten agrotóxicos en sangre, es demostrado por diversos estudios, no es una cuestión de opinión. Y después tenemos también, por otro lado, el problema de la sustentabilidad, que lo estuvimos ya también charlando un poco, pero tenemos un dato bastante específico en este caso, que es que un bosque nativo absorbe 370 milímetros de agua por hora y las hojas solo 30. Entonces acá tenemos una diferencia abismal entre lo que hace el bosque nativo y la soja. ¿Y por qué el bosque nativo? Porque para que haya soja, primero hubo que talar bosque nativo, si no, no podría haber la extensión de cultivo que hay en este momento de soja. Si a eso le sumamos que la soja levanta la napa de agua y impermeabiliza los suelos, sumado a los efectos del cambio climático, ¿cuáles son? Que hay sequías cada vez más prolongadas y cuando viene la lluvia, viene también batiendo récord uno tras de otro. Entonces, como consecuencia tenemos esas imágenes donde inundaciones tremendas que arrasan pueblos enteros, y también de vuelta esto, ¿no? De qué solución pretendemos encontrar cuando sucede esto, qué es lo que principalmente se escucha, sobre todo en los medios de comunicación masivos. Faltó la obra de infraestructura tal, porque no estaba entubado el arroyo tal o lo que fuere, cuando esas serían las consecuencias, o sería la forma adaptativa que tenemos de enfrentar el cambio climático. Pero nunca nos preguntamos por las causas, ¿no? Que dentro del paradigma de la soberanía alimentaria, sí nos preguntaríamos sobre las causas y diríamos, bueno, claramente esto no responde, o sea, la única forma de salir de esto no es generando más infraestructura para que cuando venga la próxima inundación el agua escurra más rápido. Si no, la idea sería tratar de que no lleguen esas inundaciones en esos casos, ¿no? Por eso también ahí tenemos otro inconveniente. A esto se le suma que la Argentina, y esto no es un dato menor, la Argentina es el tercer productor mundial y el segundo exportador mundial de soja. O sea, estamos en un podio, que es un tristemente podio, respecto a esta producción de soja, y que acá tenemos, ¿no?, un obstáculo para la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque la soja que se produce no es consumida por nuestra población, como bien dijo Gonzalo antes, sino que esta soja es forrajera, porque uno también podría decir, bueno, y acá también han charlado los compañeros diciendo, bueno, trataban de encontrarle la vuelta para hacerla comestible a esa soja, y entonces que sería una suerte de greenwashing, como se dice, de lavada de cara, de este sistema de para que, no es tan mala la soja, si la podemos comer, la podemos consumir, y entonces tendríamos acá un punto beneficioso de este monocultivo, cuando en realidad se hace para conseguir dólares, lisa y llanamente. Lo demás es por otras cuestiones, pero la producción principal de granos en Argentina es para conseguir dólares por exportación, y es soja forrajera para que se alimenten cerdos, principalmente en China, en Asia, entonces se alimenta el alimento posterior que se va a consumir. Y como dice nuestro compañero Marco Filardi, en este caso siempre, los alimentos de los estómagos de las personas terminan compitiendo con los estómagos de los cerdos y las vacas, o en otro caso también de los autos, porque también con eso se hace biocombustible. Entonces ahí tenemos un problema mucho más complejo y esto se relaciona íntimamente con la soberanía alimentaria. Porque ¿quién está decidiendo que esto sea lo que se tiene que producir? En este caso en Argentina, aunque no es lo único, porque también en su momento, creo recordar que fue Singenta que nos llamó la República Unida de la Soja, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, por la cantidad de soja que producíamos en la región. Esto es íntimamente ligado al concepto de soberanía alimentaria.
No sé, Gonzalo, vos si querés agregar algo más, porque yo después ya tengo ahí. No, no, perfecto, Manu, clarísimo, clarísimo. Viene en línea con lo que veníamos conversando y aportar simplemente que, bueno, que en realidad tanto este modelo extractivo, el modelo sojero, como muchos otros, vienen con esta premisa, es decir, no, vamos a traer dólares, vamos a traer divisas, vamos a generar empleo, vamos a saciar el hambre. Básicamente esos tres o cuatro conceptos que se repiten en los distintos modelos extractivos. Y la realidad es que estamos llegando a 30 años del modelo sojero y efectivamente los índices de pobreza, como vamos a ver ahora a continuación, no han bajado. Por el contrario, no hemos solucionado la cuestión de la entrada de divisas y no hemos solucionado tampoco la cuestión vinculada al empleo. Es decir, que claramente el concepto de soberanía alimentaria va por el lado opuesto del modelo sojero. ¿Puedo consultar algo? Sí, claro. ¿El modelo extractivo es lo mismo que el modelo extractivista? Es lo mismo. Sí. Sí, nosotros lo mencionamos siempre como que todo el mundo conociera lo que significa un modelo extractivo, pero básicamente es esto, es un modelo de producción es un modelo económico que lo que hace es sacar todo lo que pueda. En este caso, agotar la tierra y producir, en este caso, soja. Pero aplica lo mismo al modelo minero. Es un modelo que saca todo el recurso, entre comillas, el recurso natural, o debilita el recurso natural, como en el caso del modelo sojero al suelo, en el caso de la megaminería a la explotación minera, en el caso del hidrocarburo lo mismo, es decir, que agota. Ahí estaba leyendo, la desertificación del suelo, claramente. Claro, Claro. consecuencia del modelo. Después de que se va el modelo extractivo, no sirve, es decir, lo que queda. No sirve ni la mina, no sirve ni el suelo, no sirve ni el sector donde hubo una extracción de hidrocarburos, todo eso queda como un pasivo ambiental muerto, inerte, básicamente, que después, bueno, se puede llegar a regenerar, pero muchísimo más adelante y afecta claramente la intergeneracionalidad como un principio. Esto de decir, bueno, nosotros satisfacemos nuestras necesidades presentes, pero garantizando la satisfacción de que las generaciones futuras puedan hacer lo mismo. Claro. Sí, incluso ya se está hablando de neoextractivismo por parte de, recomiendo la lectura de Maristela Vampa, siempre en este caso, o Enrique Viale, que tienen varios libros en este sentido, porque la frontera, en este caso agropecuaria, se termina corriendo cada vez más. El tema de las energías más extremas, como el fracking en Vaca Muerta, o sea, cada vez se va como corriendo el umbral de lo pensado, ¿no? O de lo impensado. Antes se pensaba que esos territorios no tenían mayor uso y sin embargo ahora es como insistir en lugares que antes no se hubiese ido. No se hubiese ido. Y acá un poco, ¿por qué no me deja? Ahí está, ahí mejor. Una de las cosas que sí me parece también bastante interesante respecto de la soberanía alimentaria en general, que más allá de todo lo que estamos hablando, es que tiene una parte propositiva, o sea, tiene una propuesta, no es que se queda solamente en la crítica o una crítica teórica y punto, sino que tiene una parte propositiva. Y lo primero es que tiene un contenido programático político donde dice que es posible producir alimentos en armonía con la naturaleza. O sea, no está diciendo solamente de esta manera, no, sino que dice, bueno, acá tenemos una alternativa. Como dijimos antes, la alternativa puede venir, por ejemplo, de la mano de la agroecología, de la permacultura, pero hay distintas alternativas de la producción campesina, de los pueblos originarios. Hay una manera alternativa de producir alimentos que no tiene que ser sacrificando los territorios. Eso en primer término. Y también que en materia de consumo de alimentos es un derecho, ¿no? El consumo no es una mercancía expuesta a la ley de oferta y la demanda, que es lo que charlábamos previamente, ¿no? Esto también, obviamente, como programa y contenido político desde la soberanía alimentaria. Y acá trajimos algunos datos en esta placa para justamente lo que estábamos charlando recién, porque muchas veces el argumento en contra de la transición a un modelo distinto es ¿y cómo van a hacer con el hambre? ¿Y cómo van a hacer con la pobreza? ¿Y cómo van a hacer con la indigencia? Y demás, ¿no? Y vemos los datos actuales de Argentina. Yo hago una aclaración, son datos del INDEC, que
más allá de la confianza o no que puedan tener estos datos, siguen siendo altísimos para el sistema productivo que tenemos, ¿no? Porque si con el extractivismo nosotros nos íbamos a salvar, ¿qué está pasando? Que hace 30 años esta situación no cambia, ¿no? No es que estamos bajando los índices de pobreza, de indigencia o del hambre en Argentina y entonces nosotros estamos haciendo una crítica a algo que funciona. No funciona. No funcionan ni los territorios en la contaminación, no funciona en la salud y no funcionan estos índices. Tenemos 31,6% de pobreza en Argentina, 6,9% de indigencia y 45% de los niños entre 0 y 14 años en situación de pobreza, 11,9% indigentes. O sea, ¿qué pasa ahí también con las infancias, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esas infancias cuando casi 1 de cada 2 chicos está en situación de pobreza? ¿Qué alimentación puede llegar a tener y cuál puede ser el contexto en el cual se está criando esos chicos y chicas, ¿no? Ahí tenemos datos gravísimos respecto de lo que está sucediendo hoy día. Otros datos para graficar lo que sucede con el sistema. Argentina es el tercer país del mundo que usa más plaguicidas después de Estados Unidos y Brasil. La verdad que son cantidades altísimas. El incremento exponencial del uso de agroquímicos pone en jaque la idea de rentabilidad, que esto también ya lo charlamos antes, por el tema de las resistencias que están generando las supuestas llamadas malezas, ¿no? Generan resistencia, entonces cada vez hay que atacar con más agroquímicos. En Buenos Aires, que nosotros estamos en Buenos Aires, de los 135 municipios, 78 cuentan con regulaciones de distancia de aplicación o prohibición. Y acá esto es opinión personal, no sé si lo compartimos con Gonza, pero acá también hay otra cuestión, ¿no? Porque nos obligan a discutir en cada municipio cuál es la distancia mínima por la cual no nos tienen que fumigar, ¿no? Entonces nos vemos obligados que algunos tienen 2.000, 1.500, 500 o no hay una distancia establecida. Cuando, me parece, yo por lo menos entiendo que sería lo mejor, que en la provincia de Buenos Aires existe una norma provincial que diga cuál es la distancia mínima ante la cual se puede fumigar o no un centro urbano, una escuela y demás. Esto es motivo constante de judicialización. Tenemos compañeros y compañeras que han presentado distintas causas, han representado a personas en distintas causas, intentando lograr que se fumigue a mayor distancia cada vez, producto de estas enfermedades que producen la fumigación con agrotóxicos. Y por último, o el último dato también acá en la placa es, los peces del salado son récord mundial en contaminación por agrotóxicos. Esto no es una exageración, esto es producto de un estudio científico publicado en una revista científica, en donde se descubrió que los peces del salado son récord mundial en contaminación con agrotóxicos. O sea, este es el sistema, o ese es el cuadro de situación que tenemos en Argentina, producto del sistema agroindustrial dominante. En conclusión, un poco acá para cerrar por lo menos con el tema de las placas, dice: la soberanía alimentaria es el verdadero paradigma contrapuesto y alternativo al modelo agroindustrial dominante basado en la exportación, el agronegocio y los supermercados como forma dominante de distribución de los alimentos. Y acá dejo de compartir. Correcto. Consulta en relación a los 135 municipios y los 78 regulados. ¿Es una cuestión catastral de cómo está delimitado las zonas urbana, rural, periurbana o simplemente no? No, es una cuestión política. Es una cuestión política, de decisión política. Cada municipio puede establecer su normativa por esto, porque no hay un marco general. Y además, la diversidad de municipios también hace que esto suceda. Hay municipios que son eminentemente agrícolas y hay municipios que son turísticos. Entonces, bueno, ahí también hay una diversidad. Y acá también estamos hablando de que, o sea, hay mucho en juego detrás de todo esto, ¿no? Porque yo no sé si recuerdan que en su momento Entre Ríos también había un fallo del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y fue en aquel momento el presidente Macri el que salió a criticarlo. O sea, hay una cuestión que excede lo legal y lo judicial, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay mucho lobby para que este sistema se mantenga y ante cualquier freno que se pueda llegar a poner a esta situación, las críticas vienen de distintos lugares. No es solamente la cuestión, no se resuelve únicamente por la cuestión judicial. A ver,
volviendo a la primera parte de la charla, sería beneficioso o mucho mejor tener una normativa, por lo menos es lo que creo yo, si no se puede nacional, al menos provincial, que diga cuál es la distancia mínima de fumigación para empezar a hablar, ¿no? No la tenemos. Pero bueno, podemos discutirlo, pero nos obligan a discutirlo municipio por municipio. Y después están los incumplimientos y demás, ¿no? Pero mínimamente tener una distancia mínima de fumigación. Bueno, un poco esta era la idea, dejarles, vuelvo a repetir, seguramente ha sido el más técnico quizás de los encuentros que han tenido, pero era la idea dejarles un poco las bases legales por un lado, aburridas bases legales, pero al mismo tiempo contarles un poco cuál era la situación real de efectivamente en materia judicial del cumplimiento de este derecho. Hay muchísimas experiencias a nivel territorial en las cuales, bueno, el desarrollo de la agroecología, el desarrollo del concepto de soberanía alimentaria ha tenido mejores o peores experiencias, pero ninguna de ellas se lleva adelante, por lo menos en lo que hemos visto territorialmente, sin el acompañamiento de una política pública. Así que es fundamental, digamos, el acompañamiento de esa política, la intervención, el involucramiento de la sociedad en la exigencia de esas políticas para efectivamente garantizar, aunque sea mínimamente y en distintos espacios, este derecho que claramente está en una desventaja total con el modelo capitalista y que no es coherente con el modelo capitalista. Así que bueno, hay una discusión de fondo y una discusión de forma, si se quiere, que es interesante que se debata, por lo menos quizás en distintos ámbitos. Uno de ellos puede llegar a ser la escuela secundaria. Gracias, Gonza, gracias, Manuel. Excelente y súper claro todo. No sé si quieren hacer algún comentario, pregunta, cómo ven este panorama en la escuela. Bueno, la semana pasada tuvimos reunión con centros de estudiantes y puntualmente de una escuela agrícola, un joven de 14 años dice, yo quiero seguir bovinoterapia, porque quiero ser productor y tener un feedlot. Entonces le digo, y si hablamos de un cuidado responsable del animal, no, quiero producir y quiero tener dinero. Entonces como que medio pinchó el globo. Ese es el panorama. Bueno, hay muchas experiencias que se pueden utilizar para contrarrestar esa narrativa del dinero. Efectivamente, hay una realidad que, como decíamos, se produce un ingreso, pero se produce un ingreso para un núcleo muy reducido de personas. Hay mucho productor agropecuario que tiene un ingreso y hay otro que es el pequeño que no. Pero hay muchas experiencias también productivas de agroecología en distintos lados de la provincia de Buenos Aires, tanto agrícolas como ganaderas, con enormes resultados, y además del resultado económico, que pasa quizás a un segundo plano sin ser importante, es el impacto social del proyecto y el impacto ambiental. Así que ahí podemos compartir después para trasladarles distintas experiencias para que ustedes puedan compartir también en el aula y bueno, equiparar un poco esa balanza. Después cada uno decidirá desde sus principios y demás hacia qué lado va. Pero que sepan que no es tan real y que hay otras opciones también para llevar adelante. Ahí Rita está preguntando si hay estudios que evalúen el impacto del trigo HB4 en la salud. Entiendo que del glufosinato de amonio, que es con lo que se rocía el trigo HB4, sí, y está establecido que es creo que 14 veces más tóxico que el glifosato, si no recuerdo mal ahora el dato. Y después que hay otra cuestión que también sucede mucho con esto, que como no está comprobada del todo la inocuidad de los alimentos transgénicos, hay esta suerte de experimentación a cielo abierto de que primero lo largan al mercado y después se fijan a ver qué sucede. Esto ha pasado y va a seguir pasando, y el trigo 8B4 no es la excepción. Yo lo que sí quería recomendar, porque a mí por lo menos me parece que sirve mucho, tal vez para el aula también, un libro de Sole Barruti, no sé si la conocen a Soledad Barruti, pero particularmente Mal Comido, no sé si la cámara lo lleva a ver ahí, no, se ve todo borroso. Bueno, Mal Comido, el libro de Sole Barruti, porque ella me parece que lo habla de una manera distinta y mucho más fácil y cercana,
es más una crónica periodística de otra cosa. Eh, Ella tiene otros libros también que hablan cómo la industria, eh, en Mala Leche se llama el libro, cómo la industria oculta todo esto a través del packaging y demás, y bueno, como eso también, si lo habrán visto con la ley de etiquetado frontal, que el paquete verde que nos ponían tal vez un trigo ahí nos daba la noción de que era algo sano, y de pronto cuando vino la ley de etiquetado, pusieron 4 sellos negros y dijimos, ah, esto que yo pensaba que era sano no era tanto. Bueno, todo eso está tratado y me parece muy interesante y por ahí puede llegar a servir también para las clases y para el momento áulico. Totalmente. Ahí estoy tratando de enviarlo por el chat, aunque sea una foto. También hemos compartido en otras clases los podcasts que hacen la Fundación Sanar con Sole Barruti, que se llaman Mm. Exceso de Todo, que trabajan estas temáticas también de una manera, perdón, me silencié, audiovisual. Bueno, Yo compartí también por el chat algunos recursos didácticos que tenemos acá físicamente, pero también está todo virtual. Estas ediciones de Pachamamita Libros, este justo, bueno, también yo tengo Sí. bloqueado la imagen. Bueno, hay varios. El agua, una historia de terror. Este está muy bueno también, no sé si se ve. No, bueno, tendría que sacar. Pero bueno, acá está el enlace en el chat para acceder a la página web. También al Forja Educativa, bueno, varios recurseros. No sé si tienen alguna pregunta o algún otro comentario. Cintia, ¿podrías después pasar los links? Porque no los puedo Sí. recuperar bien con el celular. Eh, no soy tan No, ducha para con quienes el... son parte del seminario los vamos a pasar todo por WhatsApp, pero hay mucha gente que ha venido de afuera. Bueno, agradecerles también estar acá. No sé si quieren compartir algo, comentar. Yo me quedé muy impactada con con una película, pero aparte había leído el libro y también lo trabajo en la escuela, que es de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate, donde se pueden ver esos agros oncológicos y el efecto que hace, ¿no? Bueno, también hay un panorama bastante amplio que se puede ver en el cine como para trabajar con los chicos en la escuela, ¿no? Que es muy interesante la imagen, ¿no? Muy interesante lo que presentaron eh, tanto Santiago como Manuel sobre la información esta de todo lo político y todo el enredo político que se produce con todo eso por el asunto de la globalización y de los grandes capitales, ¿no? Que nos manejan y que lamentablemente nos quedamos con los desechos y las contaminaciones en el agua y en los alimentos, ¿no? Es aterrador todos los porcentajes que mostraron, ¿no? De cómo estamos viviendo los argentinos, ¿eh? Porque esto nos afecta un montón y para las nuevas generaciones también, y es un nunca terminar con todo esto, ¿no? Porque cada vez se agudiza más la situación, las enfermedades y un montón de cosas que trae todo esto, ¿no? Lamentablemente es muy fuerte toda esta información, ¿no? Y muchísimas gracias por hacernos saber todo esto, ¿no? Que lo sabemos, pero siempre tratamos de ignorarlo, ¿no? Pero bien, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Pauli. Bueno, si les parece, vamos cerrando, ya es tarde. Gracias por la participación. Si tienen que poner aún la asistencia en el chat, quienes son parte del seminario pueden poner su nombre y apellido. A quienes asistieron por iniciativa propia, muchas gracias. Muchas gracias por estar. Gracias, Manuel. Gracias, Gonzalo. Ustedes, por Siempre la es un lujo invitación. tenerlos. Bueno, y el Gonza encuentro fue grabado. a Gonza se le cortó la luz, así que Ah, creo que no está. bueno. Así Bueno, el que encuentro fue grabado, así que lo vamos a poder replicar, compartir, ¿sí? Seguir comunicando estos saberes tan necesarios. Bueno, gracias, Manuel. muchas gracias a ustedes.
Gracias a todos y a todas. Chao, Muchas chao. gracias, abrazos. Hasta luego. Quienes son parte del seminario, nos vemos por WhatsApp. Hasta luego. Chao, chao, hasta luego.